Muy bien, veremos entonces en 15 minutos el tema sobre proteínas. Debemos recordar, para entender en primer lugar los aspectos básicos de las proteínas, los niveles jerárquicos de los organismos vivos. Un organismo vivo, por ejemplo, un ser humano, sabemos que está formado por sistemas y aparatos, que son estructuras que cumplen cada una funciones específicas. A su vez, cada sistema y aparato está compuesto por órganos. Estos órganos están compuestos, a su vez, por tejidos, de los cuales sabemos que hay 4 tipos: el tejido conectivo, el muscular, el nervioso y el epitelial. Cualquiera de estos 3 tejidos, de estos 4 tejidos que acabamos de mencionar, están compuestos por células y sustancia intercelular que las células producen. Las células, entonces, componen los tejidos y a su vez están compuestas por organelas. Llamamos organelas a todas estructuras subcelulares de menor tamaño que la célula y que habitualmente se encuentran en su interior, como son las mitocondrias, lisosomas, centríolos, ribosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi. Estas organelas, así como la parte externa de las organelas, conocida como citosol, está compuesta de macromoléculas. Y las macromoléculas, básicamente, la podemos dividir en 4 grupos importantes: los ácidos nucleicos, los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Cada una de ellas cumple funciones específicas. Los ácidos nucleicos básicamente tienen la función de almacenar y transmitir la información genética, es decir, la información para construir otras macromoléculas que son las proteínas que nos interesan en esta presentación. Los lípidos también son macromoléculas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y caracterizadas por su alto carácter hidrofóbico. Su principal función es la de formar estructuras como las membranas y constituir almacenamiento de energía, como ocurre en el tejido adiposo. Los carbohidratos, el tercer tipo de macromoléculas de esta lista, son moléculas cuyo principal rol es el rol energético. Y las proteínas que nos ocupan en esta presentación son moléculas que están a cargo de todas las funciones que ocurren dentro de una célula, y su construcción depende de la información genética que se encuentra en los ácidos nucleicos. Vamos a ver entonces una definición de proteínas. Definimos proteínas como biopolímeros de aminoácidos unidos por unión peptídica. ¿Qué quiere decir que son biopolímeros? Que son estructuras donde se repite una unidad estructural, que en este caso es el aminoácido. Acá vemos esquemáticamente la estructura de una proteína. Cada uno de estos círculos representa un aminoácido y ellos están unidos entre sí por un tipo especial de unión covalente conocida como unión peptídica. Entonces se llama biopolímero porque hay repetición de unidades que no necesariamente son iguales, pero que todas tienen una estructura química básica común. Para que una molécula sea considerada una proteína, habitualmente debe tener más de 50 aminoácidos. Entonces, como mencionamos recién, los ácidos nucleicos, especialmente el ADN, se encarga de almacenar la información genética. Y como dijimos, los ácidos nucleicos también participan en la transmisión. Los que transmiten la información genética, es decir, las instrucciones para la construcción de las proteínas, son los ácidos ribonucleicos. Para la construcción de una proteína necesitamos una maquinaria específica que lo haga, que es el ribosoma, que es una de las estructuras subcelulares que mencionamos anteriormente. Los ribosomas, con la información provista por el ARN y los aminoácidos que se encuentran en el citosol de una célula, más energía que necesariamente necesita el proceso, darán origen a las proteínas, es decir, a estos biopolímeros de aminoácidos. ¿Cuáles son las principales funciones de las proteínas? Bueno, dentro de las principales funciones tenemos la función estructural, por ejemplo, como el colágeno.
Otra función es la función de protección, como la queratina. Decimos que una proteína tiene función estructural cuando participa en el sostén y el mantenimiento de la forma de una determinada estructura. Obviamente no es solo el colágeno, hay muchas otras que también tienen esa función. Protección es cuando de alguna manera defiende al organismo de alguna acción externa, pero de tipo mecánica. La forma enzimática, la función enzimática es aquella que estudiaremos también más adelante, en la que una proteína participa en reacciones químicas aumentando la velocidad de reacción. Por ejemplo, la DNA polimerasa, que es una enzima que participa en la síntesis de la molécula de ADN. También hay proteínas que participan en transporte y podemos dividir al transporte en dos categorías. El transporte en sangre, por ejemplo, el más conocido es la hemoglobina, que transporta oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. No es la única proteína de transporte. También existe un transporte en membranas, es decir, hay proteínas que se encargan de llevar moléculas de un lado al otro de la membrana. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio. Otras proteínas tienen función de defensa. Los ejemplos clásicos de ellos son los anticuerpos o inmunoglobulinas que se producen como respuesta al ingreso de un agente extraño a nuestro organismo y las producen células de un sistema que conocemos como sistema inmune. La función hormonal es otra función importante en la cual la proteína modifica la función de una célula. Como ejemplos clásicos tenemos a la insulina y la hormona de crecimiento. Y receptores. Los receptores son estructuras proteicas que pueden encontrarse en la membrana de la célula o en su interior y permiten que reaccione con moléculas que llegan a la célula para inducirle algún cambio. Un ejemplo relacionado a lo que venimos hablando es el receptor de la hormona insulina. Otras proteínas participan en procesos de almacenamiento, es decir, son encargadas de almacenar alguna sustancia en particular. Son muchas las que cumplen esta función, pero vamos a mencionar la ferritina, por ejemplo, que se encarga del almacenamiento del hierro. También tenemos proteínas de tipo contráctil. Las proteínas contráctil, ¿qué son? Son aquellas proteínas que cuando ejercen su función producen movimiento. El caso clásico es el de la actina y la miosina, que son dos proteínas que encontramos en el tejido muscular. En este esquema vemos cómo se sintetiza una proteína. Como dijimos, los ribosomas, compuestos por dos subunidades, requieren del ARN, de energía y de los aminoácidos. Esto produce la síntesis de una proteína. Como dijimos, es un biopolímero de aminoácidos unidos por unión peptídica. Esta estructura que queda formada por la unión de los aminoácidos unidos por unión peptídica se denomina estructura primaria y es el orden de los aminoácidos. Luego esta estructura que tenemos acá, que es la estructura lineal, puede adoptar en el espacio tres formas posibles. Una es formar una especie de resorte que lleva el nombre de alfa hélice. Otra es adoptar una forma zigzagueante que se denomina lámina beta, y otra es adoptar una forma que no es ninguna de las anteriores y que se produce al azar, y por eso se llama formas al azar. Estos se llaman estructuras secundarias. En las estructuras secundarias participan fuerzas débiles que determinan que se adopte esta forma. Como dijimos, en la estructura primaria, la fuerza que participa en la unión peptídica es covalente y es fuerte. Para establecer la estructura secundaria se establecen fuerzas débiles conocidas como fuerzas de Van der Waals, que tiene algunas subdivisiones. Luego estas diferentes formas pueden plegarse en el espacio, como vemos acá, adoptando una forma más bien esférica o una forma lineal, alargada. Aquellas proteínas que adoptan una forma esférica se conocen como proteínas globulares, mientras que aquellas que adoptan una forma alargada, donde el eje longitudinal es mayor que el eje transversal, se denominan proteínas fibrosas y fibrilares, y a esto lo conocemos como estructura terciaria. Entonces, en la estructura terciaria podemos tener formas globulares y fibrosas. En general, una proteína comienza a tener función cuando adquiere la forma de estructura terciaria. En algunos casos no es suficiente con la estructura terciaria y la proteína
puede seguir dos caminos. En un caso, la proteína, sea globular o fibrosa, puede unirse a un grupo que llamamos grupo prostético que no tiene estructura proteica, es decir, no está formado por aminoácidos. Ese grupo se va a pegar a la proteína formando en este caso una proteína globular conjugada, así se llaman las que están unidas al grupo prostético, o bien una proteína fibrilar o fibrosa conjugada. Si la proteína no se uniera a nada, quedarían como proteínas globulares o fibrosas y se denominan a estas proteínas simples. Por otra parte, las estructuras terciarias también para adquirir su función pueden tener que adquirir una estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria corresponde a la unión de más de una molécula para poder cumplir su función. En este esquema vamos a ver los procesos que alteran la función de una proteína. Como dijimos, una proteína es una secuencia de aminoácidos unidos por unión peptídica. Estos aminoácidos se pliegan sobre sí mismos adquiriendo una estructura secundaria y terciaria, que acá representamos esquemáticamente. Para que eso ocurra, tienen que actuar fuerzas débiles entre los aminoácidos que lo hacen curvar en el espacio, además de las uniones peptídicas que unen a los aminoácidos. A su vez, una vez que se ha formado esto, las moléculas de agua en las que se encuentra la proteína interactúan con los aminoácidos, formando lo que conocemos como una capa de hidratación. Y esta es la proteína que cumple sus funciones y se la conoce como proteína nativa. Las fuerzas débiles que actúan pueden ser básicamente de fuerzas de Van der Waals, que conocemos como fuerzas que se subdividen en fuerzas de London, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, unión electrostática o ion dipolo. Y también pueden actuar estableciendo las estructuras especialmente cuaternaria y terciaria, fuerzas covalentes fuertes como son los puentes disulfuro. Entonces, como dijimos, en estas condiciones una proteína puede cumplir su función, pero puede perder su función y la pérdida de su función puede ocurrir de diferentes maneras. Una forma de perder la función es la hidrólisis. Si comparamos el esquema que tenemos acá con el esquema que tenemos en este tipo, vemos que la hidrólisis lo que ha producido es la rotura de las uniones peptídicas, dejando el resto intacto. De todas maneras, cuando se rompen las uniones peptídicas, se rompe la proteína, se liberan los aminoácidos y ya no puede cumplir más su función. ¿Cuáles son las causas que pueden producir la alteración de las uniones peptídicas? Bueno, como dijimos, la hidrólisis, que puede llevarse básicamente a cabo por dos mecanismos. Uno es a través de enzimas y otro es a través del tratamiento a alta temperatura con pHs extremos. Por otra parte, la pérdida de la función puede ocurrir por un mecanismo que llamamos desnaturalización. La desnaturalización, como vemos en estos dos esquemas, son dos mecanismos, pero que no afectan las uniones peptídicas. Por lo tanto, no afecta la estructura primaria. En este caso, afecta la estructura primaria porque rompió los enlaces. La desnaturalización básicamente puede venir por dos mecanismos. Uno es el llevado fundamentalmente por la acción de sales en alta concentración y de alcoholes. A eso se lo denomina deshidratación y lo que consiste es que a la proteína le saca la capa de solvatación o de hidratación, dejando las uniones peptídicas intactas y las fuerzas débiles. Habitualmente, cuando ocurre por este mecanismo, la proteína pierde su función, pero este proceso puede ser reversible. Si retiramos la sal y los alcoholes y le agregamos agua, puede volver a tener la estructura funcional. Otro mecanismo de desnaturalización es por cambios de pH, cambio de temperatura, radiaciones y algunos otros factores. Estas alteraciones físico-químicas lo que hacen es eliminar las fuerzas débiles, con lo cual la proteína pierde la estructura secundaria y terciaria, aunque pueda retener la capa de solvatación. En esta circunstancia, obviamente pierde la forma nativa, pierde su función y en general no recobra la actividad. Estos mecanismos de desnaturalización son importantes a tener presente porque son los que usamos habitualmente como métodos desinfectantes o esterilizantes para inactivar proteínas, especialmente de los gérmenes, que pueden atacar nuestro organismo produciendo enfermedades o bien pueden atacar nuestros alimentos produciendo degradación. Y vemos un rápido ejemplo.
Cuando nosotros a un alimento lo conservamos en sal, lo que estamos haciendo, por ejemplo, un jamón es carne que está conservada en sal. Esa sal lo que hace es naturalizar las proteínas de los gérmenes y por esa razón un jamón no se contamina con facilidad. Los alcoholes también producen el mismo efecto y una aplicación interesante es, por ejemplo, el tratamiento de las manos con alcohol en gel para evitar la presencia o eliminar la presencia de gérmenes. Los cambios de temperatura y pH son en general aplicados a alimentos. Cuando queremos conservar un alimento le podemos cambiar el pH, como por ejemplo existe con lo que se conocen los pickles, o podemos trabajar con aumentos de temperatura, como por ejemplo hacemos con todos los alimentos cocidos. Las radiaciones son de gran aplicación médica y se utilizan para inactivar proteínas de posibles contaminantes o gérmenes y se usan como mecanismo de esterilización de diversos útiles que se utilizan a nivel quirúrgico. Muy bien, acá termina la exposición de esta clase. Le recomiendo que lea la carilla sobre el tema de proteínas y luego realice la ejercitación correspondiente.